bien, siendo las 2:09 de la tarde del día miércoles 19 de marzo del año 2025, el despacho de juzgado segundo promiscuo municipal de Rovira, ejerciendo funciones de control de garantías, instala y da inicio a esta audiencia preliminar, solicitud innominada sobre solicitud, perdón, de medidas de protección a favor de las víctimas. Dentro de este trámite distinguido con el radicado 2025-122, que se encuentra pues en etapa de averiguación de responsables, tenemos conexión virtual precisamente con la persona interesada en su calidad de interviniente especial dentro de este trámite y le concedemos entonces el uso de la palabra para que haga su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, su señoría. Saludo extensivo al colaborador de su despacho. Se presenta ante su digno estrado Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1. Porto la tarjeta profesional 250, Honorable Consejo Superior de la Judicatura, lo que acredita pues los conocimientos en derecho que me permite autorrepresentarme en este asunto, toda vez que dentro del radicado que nos convoca tengo la calidad de periodista y líder social víctima, su señoría. Bien, gracias, doctor. Acaba de hacer también ingreso a la sala virtual el usuario Eduardo Jaramillo Bolaños, el fiscal. Tengo entendido que es la fiscalía. ¿Nos escucha? Buena tarde, doctor. Doctor Quijano, muy buenas tardes. Doctor Daniel, buenas tardes. Sí, señor, con Eduardo Jaramillo Bolaño, fiscal sexto seccional. Muchas gracias. Bien, estamos entonces instalando hasta ahora la audiencia. Y es importante, antes de que comencemos y le conceda yo el uso de la palabra al doctor Neira Ríos, certificar o dejar constancia de que enviamos sendos correos electrónicos para efectos de comunicar tanto a la alcaldía municipal del municipio, del municipio de Rovira, Tolima, a la personería municipal también. Todo se encuentra acreditado dentro de la actuación y dentro de los archivos digitales. Sin embargo, pues al momento y a la fecha, pues todavía no hemos recibido ningún tipo de solicitud para que se vinculen aquí a esta audiencia de carácter virtual. Sin embargo, pues estaremos prestos a que en cualquier momento que ello ocurra, pues hagamos la presentación y la introducción que corresponda. Y al no existir así otra acotación que hacer preliminarmente, pues yo le concedo de esa manera el uso de la palabra al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos para que eleve su petición. Muchas gracias. Bueno, gracias, su señoría. Pongo de presente que acudo ante su digno estrado en esta oportunidad, no como litigante como suelo hacerlo, sino en este caso acudo en calidad de víctima, una víctima que reclama el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el legislador, en especial las del artículo 11, los derechos de las víctimas, y precisamente la del literal B, que señala que el Estado garantizará el acceso a las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en el código, pero dice ese literal B que uno de los derechos es a la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y la de sus familiares y testigos a favor, resaltándose sobre todo lo que tiene que ver con la garantía de su seguridad y la seguridad de los familiares. Precisamente el acudir a reclamar ese derecho por vía de audiencia es con ocasión a lo previsto en el numeral 3 del artículo 154 de la ley 906, que es la que permite que se pueda acudir a la Administración de Justicia en búsqueda de órdenes a través de las cuales se adopten medidas necesarias para la protección de la víctima. Y para tal efecto, para que prospere las peticiones que voy a realizar, pues se divide mi intervención en unas fases. La primera es un contexto del caso a fin de que se pueda conocer cuál es la situación que se está presentando y que amerita esa intervención urgente de un juez constitucional. Luego mencionar qué ha pasado procesalmente y finalmente concluir con las peticiones como tal, pidiendo excusas, eso sí, por una situación de malestar en garganta que puede hacer que suene un poco ronco, que toque hacer algunas pausas. Y en desarrollo de ese esquema de intervención pongo de presente que en el municipio de Rovira se viene presentando un flagelo innegable de afectación a la seguridad en la población, en especial lo que tiene que ver con la proliferación del tráfico de estupefacientes, producto de unas bandas delincuenciales que están utilizando la intimidación y la violencia
algunas de ellas respaldadas en armas para de esa manera proteger esas finanzas ilícitas que genera esa comercialización de esas sustancias. No en vano, en el mensaje de datos que se denomina traslado número 5, y que es el que el señor juez manifestaba, no se alcanzó a revisar, pues ese realmente contiene solamente lo que son unos soportes que corroboran esa manifestación de peligro que hay en la población y que corresponden a una noticia publicada por el periódico El Tiempo, donde se evidencia el asesinato de un miembro de la Policía Nacional que estaba detrás de esas bandas dedicadas al comercio de sustancias estupefacientes. Y otro de los archivos pues es la noticia que tiene que ver con la captura en su momento de alias El Indio y alias Piraña, personas estas que, como lo refiere ese acto noticioso, fueron capturados dado a que horas antes habían intimidado o habían pretendido ejecutar un acto sicarial. La persona contra la que habrían planeado ese acto sicarial soy yo, y precisamente a través de un registro que se genera por las cámaras de seguridad de personal de mi inmueble, pues exteriorizo esa situación, los rostros de esas personas, se genera pues como una alerta comunitaria que propicia que horas después estas personas, al ser requisadas, logran ser capturadas en flagrancia precisamente con el delito de porte ilegal de armas. Entonces, pues, esa es como lo que contiene ese archivo número 5, y ahí empieza el problema, su señoría, de por qué es necesario una intervención urgente, porque es que a raíz de la captura de esos dos integrantes de una organización comercializadora de vicio en el municipio, se genera un abordaje con posterioridad. Esto ya fue el año pasado, exactamente en el mes de mayo, la captura de ellos fue en el 2022 o 23, pero se aborda a un integrante de mi núcleo familiar por parte de una señora de nombre Flor María Duarte Rodríguez, que alerta a esa integrante de mi núcleo familiar, que allí se relaciona, que esas personas que fueron privadas de la libertad con ocasión a la actividad periodística de haber ventilado quienes estaban detrás de un atentado en mi contra, pues se está propiciando ello un nuevo intento sicarial, y esa conversación que sostiene Flor María Duarte generándole la alerta al integrante de mi núcleo familiar fue grabada y generó la respectiva denuncia el día 5 de mayo del 2024. Esta situación generó un radicado independiente al que nos encontramos, pero que al final pues se va a concluir por qué es la importancia de haberlo puesto en contexto. Ese radicado es el 73030, que justamente está asignado a la Fiscalía Sexta, que hoy nos acompaña. El problema es que un par de meses después de ello, recordemos esto fue en mayo, se tuvo conocimiento de la creación de un grupo, del surgimiento de un grupo delincuencial nuevo que se hace llamar los tumbacámaras, y que sería el encargado de ejecutar un ataque que facilite al Indio y a Piraña poder cumplir con ese objetivo criminal que no pudieron lograr en el año 2022 o 23. Y es así como entonces un señor que se hace llamar David Moreno, conocido con el alias de Calcas, instala un negocio fachada de calcomanías lo más cercano posible a mi inmueble, para con ello poder monitorearme, y decide concertarse con otras personas como Jonathan Sandoval, alias Sando, con alias Orejas Copy, con José Loaiza, alias Loaiza, y con alias Seix, también conocido con el alias de Pescador, quienes, y con Milton Torres, alias Milton. Esta persona, alias Calcas, pues crea todo un grupo de WhatsApp que lleva, con ese grupo, bautiza al grupo delictivo como los tumbacámaras, y hasta ponen de foto del grupo una imagen mía declarándome como objetivo militar. Y pues es por ello que uno de los integrantes de la misma organización toma contacto con el suscrito y permite acceder a los registros o a la conversación que se está sosteniendo y a la creación propiamente del grupo criminal, permitiendo de esa manera al menos poder contar con los números telefónicos y algunas de las fotografías de los participantes de ese grupo. En el que además pues, se dirigen al suscrito con unos términos injuriantes que precisamente coinciden con una actuación delictiva posterior.
El objetivo de ese grupo pues sería precisamente tumbar las cámaras de seguridad de mi inmueble a fin de que en un segundo intento de sicariato no vuelva a pasar lo mismo que pasó en esa visita de alias El Indio y alias Piraña, que quedaron registrados en las grabaciones del inmueble. Es decir, que alias Calcas se habría concertado con los ya mencionados para buscar eliminar esos testigos silentes que faciliten la ejecución de un plan criminal al que se refiere la señora Duarte Rodríguez, quien de paso es importante decir, la hija de aquella de nombre Charis Rodríguez hasta tiene la osadía de culparme a mí como víctima de la actuación que quiere ejecutar el grupo criminal, tanto que como se informó en el oficio número 363-24 del 12 de noviembre del 2024, que hace parte de los traslados, expresa textualmente, abro comillas, definitivamente, refiriéndose a mí, abro comillas, definitivamente este personaje es muy desocupado. Después dicen que por qué pasan las cosas y no se da cuenta que el mismo sapo como ustedes se gana las maricadas, cierro comillas. Denominación de anfibio, que es producto de la inconformidad que genera la labor de periodismo digital que ejerzo en el municipio de Rovira. Si bien es cierto, de la creación del grupo criminal de alias Calcas, que pretende hacerle esos favores a alias El Indio, me entero solo hasta el día 3 de enero del 2025, cuando tengo esa reunión con la fuente en Ibagué. Y pues esta persona proporciona, como lo indicaba anteriormente, hasta los números telefónicos de los integrantes de la banda, y además me informa que la manera en que estarían intentando realizar ese daño al patrimonio económico es quitar al testigo silente para que alias El Indio y alias Piraña puedan ejecutar el plan criminal, y para ello tendrían pensado utilizar unos fusiles que disparan unas balas de goma, que de hecho los habrían adquirido, según la fuente, en el mes de dinero con producto de los recursos que obtienen con la venta de Tusi en el municipio de Rovira. Y de hecho esos fusiles pues ya habían sido exhibidos frente a mi inmueble cuando desafiaron la autoridad y lideraron un desfile el 31 de diciembre del 2024, a pesar de la prohibición que había hecho en tal sentido la alcaldía municipal. Según la fuente, ese día, 31 de diciembre, era que iban a aprovechar el tumulto de ese desfile de desafío, es decir, el desorden que eso genera, para lanzar una serie de harina al aire que permitiera tapar un poco la cámara y utilizar los fusiles. Sin embargo, pues la policía instaló precisamente ese día frente a mi inmueble un dispositivo de seguridad que impidió que eso se realizara. Entonces, a raíz de que no se pudo hacer ese día, pues la fuente pide la reunión conmigo para alertarme y permitirme acceder a ese grupo de WhatsApp y enterarme de primera mano de lo que ocurría. Grupo que, como indico, está liderado por alias Calcas y alias Sandoval, que además, según la fuente, estarían esperando a que no haya fluido eléctrico para que las cámaras, pues obviamente como funcionan con luz, dejen de operar y en ese momento poderlas eliminar, ya que no pudieron el día del desfile en medio de ese desorden. A raíz de eso, pues yo tomé la decisión de implementar un sistema de respaldo eléctrico dentro de mi inmueble, de tal manera que el testigo silente pueda funcionar alrededor de 24 horas después de que se vaya el fluido eléctrico. Yo sigo con el monitoreo de mi inmueble por mi seguridad, y actualicé las cámaras por unas más modernas, creí que con eso era suficiente. Sin embargo, en esa concertación delictiva de Jonathan Sandoval y alias Calcas para poder dar resultados a alias El Indio y alias Piraña, decidieron implementar otras actuaciones que permitieran tener algo para reportar a esas personas a las que le estarían rindiendo ese tributo por lo que sería la comercialización de sustancias, y deciden implementar esas actuaciones como la de quemar una valla publicitaria que está ubicada en el sector de Tienda Nueva y que pertenece a mi vecino del lado, el señor Francisco Saavedra, conocido como Pancho. Dado a que pues a esta persona yo le pagué por permitirme poner una publicidad en esa valla, que no era otra cosa que ejercer ese periodismo informando a través de un aviso cómo quedó el pico y placa en la ciudad de Ibagué para los primeros 6 meses del año, de esa manera evitar que mis coterráneos sean objeto de un comparendo por despiste. En esa labor de atentar contra esa valla que fue incinerada, pues habrá intervenido un ciudadano cuyo teléfono termina en 1068 como presunto autor intelectual de esa hazaña, en virtud de que no sería la primera vez que se lideraría una actividad de esa índole, toda vez que
en las elecciones del año 2023 un candidato a la alcaldía municipal, curiosamente, con un tipo de letra muy similar y utilizando un aerosol del mismo color y con una letra de un tamaño muy parecido, pues habría realizado lo que sería una presunta autoamenaza en esa oportunidad, y parece que esa estrategia de realizar vallas con amenazas y no ser percibido por nadie, pues estaría ahora utilizando como una estrategia de intimidación en mi contra. Entonces, al parecer ese número, según la alerta La Fuente, fue quien lideró esa idea, y para la ejecución puntual, es decir, las personas que van a materializar ese hecho, pues serían alias Orejas Copy y Milton Torres, alias Milton, que usa como fachada el ayudar a cargar bultos en una reconocida compraventa de café en el municipio de Rovira. Ello como quiera que son las personas de confianza alias Sandoval, y por eso fueron los asignados a tal misión. Este último, alias Sandoval, que es uno de los cabecillas de la organización, junto con alias Loaiza y alias Sheik, conocido como el pescador, habrían sido encargados de sumarse a otras acciones de intimidación en contra del suscrito periodista digital para poder tener contento a alias El Indio y a alias Piraña, y entonces decidieron realizar un primer graffiti en mi contra, amenazándome de muerte y utilizando los mismos términos injuriantes a los que se referían en el grupo de WhatsApp. Y es así como utilizan un muro de espacio público que está ubicado frente a la finca conocida como Charco Azul, en la vía que conduce de Rovira a Ibagué. Esto aprovechando que alias Check y el pescador recorre constantemente esta ruta, teniendo en cuenta que practica deporte de motociclismo extremo. Y pues por ese motivo pues se le facilitaba esa actividad. En consecuencia, al ver pues de que se pasó de una mera ideación criminal, de una concertación que pues quedaba en ese ámbito privado de charlarla en un grupo de WhatsApp y que nunca logró materializarse, se ha tomado esa medida preventiva de que le refería ahorita, señoría, de mejorar el circuito de monitoreo. Pero pues al ver que ya había no uno sino dos hechos materializables, palpables, que demuestran que esa concertación ya se empieza a ejecutar, pues se elevó formalmente entonces una denuncia contra ese grupo criminal mediante el oficio número 036-25, que está calendada 9 de febrero del 2025, y que es ahí esa la que genera el radicado que nos ocupa, que es el que termina en 2025-10022, que está asignado justo a la misma Fiscalía Sexta Seccional, es decir, aquella que frente a esa primer denuncia de abordaje al integrante de mi núcleo familiar, no se ha hecho ni siquiera arraigo a las personas indiciadas, ni mucho menos se ha escuchado en declaración a la persona que emite la alerta, muy a pesar de que, como lo revelan los traslados, desde el mes de noviembre pedí formalmente que se escuchara en declaración jurada a esta persona antes de que la misma pueda ser objeto de algún atentado por haber alertado de esta situación. Como los concertados para delinquir vieron que cometieron esos dos actos criminales y no les pasó nada, es decir, a pesar de que todos los números fueron ventilados, a pesar de que se pueden contactar, de que se mostraron hasta las fotos de quiénes son, se mostró hasta la placa del vehículo tipo motocarro que se utiliza para el actuar criminal, y no ha existido siquiera un arraigo al menos a uno de ellos, pues los mismos indiciados aprovecharon que no hay ejercicio de la autoridad, de que no hay ninguna actuación que les haga pensar que al menos eso puede traer algunas consecuencias, y decidieron volver a acudir a la valla que inicialmente habían incinerado, es decir, a la valla del señor Pancho, que ya la había pintado y le había puesto un letrero en una esquina que dice disponible, como cualquier otra persona que se dedique a alquiler de ese tipo de sitios, y decidieron implementar un nuevo graffiti de nueva amenaza de muerte con términos de carácter injuriante, los mismos a los que se vienen refiriendo en el grupo de WhatsApp en esa organización, y pues ello entonces generó que ante la alerta de esa situación, pues tocara ya acudir directamente al señor juez de garantías, en virtud a que, a pesar de que la denuncia fue puesta, que viene eso de una situación de otro radicado que tampoco genera resultados, pues no puede el suscrito esperar a que se siga continuando con eso o que se materialice en cualquier momento una situación mayor y entre yo a engrosar las filas de las listas
de líderes sociales que mueren bajo la omisión del Estado, que en este caso ni siquiera teniendo la información que permita ejercicios como búsquedas selectivas en base de datos o cualquier otro escenario, pues no hay ningún dato, al punto que es la hora, su señoría, que ni siquiera se me ha escuchado en ampliación de denuncia en entrevista que pueda yo aprovechar para ventilar ese otro tipo de situaciones. ¿Y cuál es el problema? Que la organización criminal ha continuado ejecutando actos delictivos, en tanto que, como lo revelan los archivos que están en el traslado, alias Milton publica la foto, de hecho, de alias, se me escapó el alias ahorita, que es una persona que están utilizando para la comercialización del estupefaciente, aprovechando que esta persona tiene lo que serían un problema de salud mental, que pues si bien no soy psiquiatra ni nada por el estilo, pues es ampliamente conocido, alias Jerónimo, su señoría, exactamente eso está en el traslado número 4 de cómo se estaba peluqueando alias Jerónimo. Esta publicación la hace dentro de las historias que publicó el 1 de marzo Milton, y que curiosamente, pues a pesar de que dirán, pero ¿qué prueba una foto de una peluqueada? Pues prueba ese vínculo de cercanía que precisamente existe entre alias Jerónimo y Milton Torres, toda vez que alias Jerónimo sería la persona que estaría encargado de hacer esa actividad del menudeo de Tusi en el municipio de Rovira, y que precisamente estaría siendo encargado de ejecutar algunos otros actos delictivos, como el que ocurrió un día después de esa fotografía, en donde, según se aprecia en el traslado, la señora Jamie Paola Olaya Moncaliano publica justamente cómo la cámara de seguridad de su establecimiento, denominada, ahí aparece textualmente, abro comillas, la pasada de Tulio, en realidad, cierro comillas, lo que hace referencia a un error de digitación, se trata de la posada, es decir, es un hospedaje donde la cámara de seguridad, exactamente a las 5:00 horas del día 3 del día 2 de marzo, mismo día de la publicación, pues ella ventila cómo esta persona, alias Jerónimo, llega a su establecimiento comercial y rompe la puerta de vidrio de su establecimiento. Escenario pues que evidencia que existe todavía esa ejecución de actos criminales contra aquellos comerciantes que, en uso de su derecho a la protección personal y dentro de esa seguridad personal a su propio patrimonio, pues instalamos cámaras de seguridad. Entonces, como la cámara de ese establecimiento está ubicada justo frente al sitio que conocemos como el terminalito del municipio, es decir, donde se parquean los buses de Velotaz, pues ello afecta ese ejercicio del menudeo de sustancia, porque pues podrían quedar fácilmente registrados ante testigos silentes. Entonces, dentro de la ejecución de ese plan criminal de tumbar las cámaras que los puedan perjudicar en ese comercio de sustancias ilícitas, ya empieza a materializarse a través de ese tipo de comportamientos, y están utilizando a esa persona que tendrá problemas de aparente inimputabilidad, para que en el momento en que se genere una captura, pues la persona pues no tenga objeto de ningún tipo de medida de aseguramiento, y que cualquier manifestación que ella realice frente a los coautores o incluso frente al eventual autor intelectual del comportamiento, pues pueda perder credibilidad por esa situación mental que posee la persona. Dentro del traslado también se aprecia uno de los que sería integrante de la organización, y que precisamente a través del uso de motocarros, pues estaría continuando con un ejercicio de comercialización de sustancia, a pesar de que esta persona, conocida con el alias de Riveros, y cuya información está dentro de, al menos de cómo aparece en redes sociales y demás para facilitar la búsqueda, se encontraría, según mis fuentes periodísticas, con detención domiciliaria, precisamente por conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Entonces, pues precisamente a raíz de esa situación y de que se ha oficiado a la alcaldía municipal con el propósito, y a la gobernación del Tolima, con el propósito de una intervención de esas autoridades que son las encargadas de ese control de espacio público, para que adopten esas medidas que impidan que se continúe utilizando el espacio público para esas acciones de intimidación, pues no ha sido posible obtener unas resultas positivas al respecto. Tanto es así que entonces esa zozobra a nivel familiar y personal, pues me la tengo que soportar cada vez que tengo que pasar por esa vía, y además los términos injuriantes que se pueden apreciar
en las imágenes que se fueron objeto de traslado, pues hace que exista una afectación a mi honra, a mi buen nombre, que pone pues precisamente en tela de juicio esa imagen positiva que se tiene ante la ciudadanía. No en vano he sido declarado 2 veces, condecorado 2 veces en mi municipio, pero lamentablemente por ese ejercicio de liderazgo social, pero lamentablemente eso se paga con esta serie de amenazas. Según la gobernación del Tolima, a través de una de sus secretarías, la responsabilidad, que es una de las respuestas que se exhibió en el traslado, corresponde exclusivamente al alcalde municipal. Pero como vemos, al alcalde no le interesan este tipo de situaciones, a pesar de que se relacionó como persona con interés a participar de esta diligencia y a pesar de que Víctor Alfonso Gualtero Gómez, pues se le envió el link y se le ha compartido todos los medios de conocimiento, pues ni siquiera participa formalmente de la diligencia para enterarse cuál es la problemática que está viviendo la única persona que ejerce realmente una oposición a su actividad política. Es decir, que en últimas, pues si existe alguien a quien le pueda convenir que el suscrito deje de existir es precisamente a la administración local. No estoy queriendo decir que él esté detrás de esos actos criminales, pero que en últimas de una u otra manera, si sea de manera indirecta, estaría resultando favorecido con ello. Entonces yo reclamo pues justamente que la Fiscalía garantice y también pues en este caso la Judicatura el contenido del artículo 22 de la ley 906, que por la ubicación dentro del código pues estaría dentro de esos principios rectores y que corresponde a ese restablecimiento del derecho según el cual, abro comillas, cuando sea procedente la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y que las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal, cierro comillas. Entonces, ahí es donde ya contextualizado cuál es la gravísima novedad que se presenta, contextualizado cuál es la omisión que se está presentando, al punto que como no he sido escuchado en entrevista en ninguno de los dos radicados, ni siquiera ha podido decir en la entrevista, venga, porque no hace una conexión procesal. ¿Por qué no hace o sugerir alguna práctica probatoria o brindar esta información? Me toca hacerlo por vía de audiencia porque la Fiscalía no me convoca. Entonces, y yo no puedo direccionarle el trabajo a la Fiscalía porque no soy el que pueda hacer el programa metodológico. Le concedemos el uso de la palabra al delegado fiscal, quien está presente, para que pues haga el pronunciamiento que bien tenga, para luego entrar a resolver sobre las peticiones del interesado. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo Jaramillo Bolaños, calidad fiscal. En la carpeta con radicado 2025-122, los últimos dígitos efectivamente obran 2 órdenes, una que fuera emitida el 11 de febrero de 2025 por la Fiscalía 77 local, es decir, la de Gatep, y otra posteriormente el día 18 de marzo del año 2025, que compele todos los factores que puedan permitir dilucidar el esclarecimiento de los hechos y eventualmente dar con el paradero, la identidad de los posibles responsables. Lo mismo ocurre con la carpeta 110 del día 17 de marzo del año 2025, donde ya se ha impartido orden de policía judicial, debiendo de precisarle a la víctima que si habiendo tiene puede entrar en comunicación con el señor Oscar Javier Moscoso Machado, que es funcionario de la SIGIN y cuyo correo es. De todas maneras, no sobra advertirle que nosotros estamos insistentemente recabando para que él efectivamente concurra al municipio de Rovira y evacúe las órdenes que se le han impartido. Bien, una vez entonces analizada la intervención de la parte interesada aquí, hablo parte en el sentido no jurídico, puesto que pues, la víctima no tiene esa calidad, sino pues en calidad de interviniente especial, que como funge dentro de este trámite que se adelanta en sede de indagación preliminar, y también habiendo escuchado las intervenciones del delegado fiscal sobre la materia, pues procede a decidir sobre las peticiones que ha invocado en procura de la garantía de sus derechos fundamentales, repito, en calidad de víctima, reconocidos por la Constitución y por la ley. Y la garantía también del proceso como medio de resolución de conflictos, sino que además las víctimas gozan también de esa protección que les debe dispensar el ordenamiento jurídico y también la Constitución para los efectos de la garantía a la verdad, justicia y reparación, que son derechos y presupuestos que no solamente se reconocen en la Constitución, sino además
en las distintas, las distintas declaraciones de derechos humanos y además de tratados internacionales reconocidos por Colombia.